Bueno, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la indicación del proyecto de fin al lucro, copago y selección con fondos públicos que busca sancionar con penas de cárcel cuando los administradores de establecimientos lucren. ¿Qué le parece esta iniciativa a las instituciones de educación particular? Se lo vamos a preguntar al presidente de la FIDE, Jesús Triguero. Gracias por acompañarnos, señor Triguero. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, lo primero, explicar que usted representa colegios privados, claro, particulares subvencionados y gratuitos también. Sí, total. Okay. Dicho esto, o sea, solamente no representa a colegios municipales. A los colegios municipales, claro. En esta agrupación. Lo primero, en términos generales, de lo que va hasta ahora aprobado la reforma, ¿qué nota le pone usted a la reforma? Bueno, siendo generoso, aprobado. ¿Con cuánto? Un aprobado, ahí un 4, un 5. ¿Y cuál diría usted que es la principal de todas las medidas que los afectan a ustedes? Bueno, yo creo que, a ver, de las medidas que se han conocido, que son ayer se conocieron 3, y hoy por lo que estoy viendo en las noticias se está aprobando otra sobre el tema este de la pena de cárcel a los sostenedores que no cumplan. O sea, de esta, refiriéndonos concretamente a lo de ayer, hay 3 indicaciones. Una es que el rendimiento escolar, ¿verdad?, no puede ser causa para que un alumno deje el colegio. Pero esto hay que centrarlo muy bien, porque esta indicación está aprobada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Tiene que pasar a Hacienda y tiene que ir a Sala. Pero de lo que ha aprobado la Comisión de Educación, ya tenemos las palabras del ministro ayer, que estuvo presente y dijo que esto se estaba refiriendo a los alumnos que, obteniendo un aprobado, el colegio le pone estándares mayores, es decir, para pasar de curso necesitan un 5, un 6, y que ahí está radicada esta indicación de el rendimiento escolar no puede ser causal para que un alumno deje el colegio. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que de alguna manera, a ver, el tema es que es una sorpresa, porque esto atañe, dice la indicación, que esto va para los colegios particulares subvencionados y también para los particulares pagados, es decir, para todos los que sean reconocidos por el Estado. Esto es una sorpresa porque el proyecto no entra así, el proyecto no entra para los colegios particulares pagados. Es así como ya hay algunas consideraciones que se están estudiando de constitucionalidad o no constitucionalidad del proyecto. Que entra... ¿Por qué consideran ustedes o podrían considerar que ciertas normas sí podrían aplicarse para los colegios particulares subvencionados, normas que tienen que ver sobre todo en estos casos o que se han presentado más bien como derechos del niño, en el caso de, por ejemplo, evitar las pruebas de selección o ese tipo de cosas, y no aplicarla a los niños que estudian en colegios particulares pagados? Bueno, yo creo que porque la esencia del proyecto así lo dice. O sea, otra cosa es lo que se vaya cambiando. No, pero ¿por qué es inconstitucional, le pregunto? No, porque de alguna manera hay no cierto respeto a una libertad de enseñanza y un proyecto educativo. El interferir el Estado en proyectos educativos particulares no le corresponde, no corresponde al proyecto particular. Si se dice que se va a aprobar que los colegios presenten un proyecto educativo y de acuerdo a él la familia, conociéndolo, adhiere y se compromete, es una interferencia en la gestión privada. Perdón, ¿usted no cree que haya ninguna regulación que pueda hacer el Estado? Porque hoy hay muchísimas regulaciones que los colegios particulares pagados también tienen que respetar, sobre currículum, sobre normas de convivencia, sobre normas disciplinarias que se pueden aplicar o no. Hay muchísimas normas en que hoy el Estado interviene efectivamente en los colegios particulares pagados. ¿Por qué esas normas sí son válidas y estas no? Porque esto, tal como se presenta el proyecto, no lo considera. Esto es una normativa que está introducida ahora en las discusiones. Recuerda, el presidente Triguero, ¿sí? Hasta ahora se ha escuchado en varias ocasiones decir a los representantes de colegios particulares que la principal objeción es que se introduce algo que no estaba en el origen del proyecto. Pero eso es una buena respuesta para oponerse o para sentirse sorprendido, pero no es una buena respuesta respecto de por qué el regular algo respecto de un colegio particular es inconstitucional. Yo creo que la regulación, siempre que sea, como tú decías, en la línea curricular, etcétera, sí. Cuando se regula algo que realmente interfiere el funcionamiento del colegio de acuerdo a su proyecto educativo, sí, y ahí hay una cierta amenaza de no respetar un proyecto educativo. Vamos a las cosas concretas, sí, por ejemplo. Primero, respecto a las notas, se dice que se va a tener que permitir repetir una vez. Se va a decir también que no se le puede poner una exigencia mayor que el aprobado, es decir, al 4, digamos, para pasar de curso. ¿Por qué eso interfiere
un proyecto educativo? Porque depende del colegio cuál es el proyecto que presentó. El tema de la selección del alumno no es un tema de el alumno se presenta y el rector dice tú sí, tú no. No estamos hablando de selección, sí, no, estamos hablando primero de promoción. En la medida que se ha seleccionado, más bien me gusta emplear la palabra admitido, en la medida que se ha admitido a un alumno para un proyecto educativo, ese proyecto tiene exigencias. Si estuviésemos hablando de una escuela de música, y yo creo que la escuela de música tiene un proyecto educativo que lo presenta a la comunidad y el alumno motivado con aptitudes musicales él postula. Yo creo que esa escuela, y valga lo mismo para un colegio humanístico científico, tiene unos requerimientos para su proyecto educativo, tiene unos requerimientos para un alumno que quiere estudiar música. ¿A usted le parece, pero esto es opinable, pero a usted ¿sí? le parece válido que parte esencial del proyecto educativo de un colegio sea no dejar repetir nunca a un alumno? No. De hecho, yo creo que el alumno tiene la posibilidad cualquiera puede equivocarse y tiene la posibilidad de repetir. Todo esto va a depender, como pasa en muchos colegios de nuestra federación, de la capacidad que tengan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de ponerle como norma a todos los colegios que cualquier chico tiene la posibilidad de que tiene la posibilidad de equivocarse una vez? ¿Cómo no va a ser como básico tener derecho a equivocarse y a repetir una vez? Eso, de hecho, incluso yo la indicación no va en ese sentido. La indicación que se aprobó ayer no va en la línea de la repitencia. Va en la línea de que el colegio no podrá establecer una exigencia mayor a lo que el alumno necesita para ser aprobado. De hecho, no dice nada de la que yo conozco, por lo menos, de lo que yo conozco de ayer, ¿no? Entonces, el tema aquí es en qué medida se interfiere una gestión privada en un proyecto que está presentado, como ha dicho el ministro, donde los colegios particulares pagados no serían tocados ahí por el hecho de no recibir recursos fiscales. Señor Triguero, ¿sí? Cuando hablamos de no interferencia en este proyecto educativo, por ejemplo, el hecho de poder hacer pruebas de admisión que permitan seleccionar alumnos, o sea, que algunos queden dentro y otros salgan y otros no puedan entrar de acuerdo a sus resultados en las pruebas de admisión. ¿Usted considera que esa posibilidad de hacer pruebas de admisión es parte de un proyecto educativo? Yo creo que parte de un proyecto educativo es presentarlo a la comunidad y la comunidad, de acuerdo a ese proyecto, el alumno, sus padres optan. Todo va a depender de lo que ocurra. Hay colegios donde las vacantes son una o dos y las postulaciones son muchas. Yo creo que puede haber muchos caminos. El que insinuaba el proyecto originalmente, que era la tómbola, yo creo que cosa más inaceptable que la suerte, me parece que... ¿Por qué? Yo creo que me parece a mí que tiene mucho más asidero el que un alumno elija ese proyecto con sus padres y de alguna manera haya alguna exigencia que le digan si es apto o no, no solamente si es la suerte o no. Pero, por ejemplo, hacer pruebas de selección a niños de primero básico o antes, a la entrada del kinder, en vez de un sorteo, si es que hubiera más cupos, ¿usted considera que pedagógicamente es un mejor método? No sé si es mejor, pero yo creo que es un buen sistema para un colegio que tiene un proyecto educativo determinado, el nacional. El Instituto Nacional es un colegio emblemático. Claro, pero eso es en séptimo básico, estoy hablando de niños de 5 años. Pero claro, yo creo que el tema de la edad es una variable interesante a tomar en cuenta, porque hay muchos niños que a esa edad ni siquiera son capaces de mantener una conversación, de una respuesta. Y el proyecto, por lo que entiendo, la indicación habla de prohibirlo hasta sexto básico, vale decir, desde séptimo básico en adelante, que uno podría entender que tiene un poquito más de lógica, que sí se permitiría, pero lo que se prohíbe es que un niño de 5, 6 o 7 años tenga que someterse a una prueba de admisión y que esa prueba determine su suerte si puede entrar o no a un colegio. No, yo creo que es un poco exigente y hay que revisar esos temas. Yo creo que es mucho mejor una entrevista donde lo importante es que la familia y el colegio tomen contacto para una admisión en el colegio. Que no sea la tómbola la que realmente te diga a ti que quedas, o a lo mejor lo que tú dices una prueba que habría que plantearse si es conveniente o no. Pero que haya un tema de una conversación, o sea, ver la mamá que trae a su niño, en qué condiciones está, una entrevista, y dependiendo de la edad que has puesto tú, cabe mucho más, porque a esa edad es muy complicado que los niños puedan responder unos test, unas cosas. Ahora, cuando he hecho una entrevista, hay muchos padres más que los cupos, claro, que se comprometen con el proyecto educativo y que quieren participar de él. ¿Por qué tiene que ser el colegio el que escoge a los padres y no una tómbola que efectivamente a todos los que están dispuestos a adherir al proyecto determina por suerte a quién le tocó? Bueno, son criterios. O sea, yo pienso que el tema de la suerte
no tiene menos validez, tiene menos consistencia que un tema donde a mí me dicen, mira, yo creo que para el proyecto que tú has elegido con tus padres o los padres con el hijo tiene condiciones para asumir las exigencias que tiene. A mí me parece que es mucho mejor eso, que me orienten, que no que la tómbola me diga sí o no, porque tú estás pensando en la persona que quería entrar y por suerte quedó, pero piensa en la persona que, teniendo condiciones, recursos intelectuales apropiados para entrar, no quedó por suerte. O sea, ¿qué le dirías a ese papá que no quedó por suerte? Señor Triguero, ¿estarían de acuerdo con plantear cuotas obligatorias que los colegios particulares pagados tuvieran que admitir de niños de menores recursos o de niños que no pudieran pagar por sus propios medios y por lo tanto tuvieran que ser objeto de becas, o eso lo considerarían una interferencia también? No, yo no creo que sí estaría de acuerdo, sino que yo te diría que esto es lo que se hace. Pero de manera obligatoria, algunos colegios lo pueden hacer, pero le digo de manera obligatoria. No, yo creo que de manera obligatoria puede ser, porque es una forma de hacer más con más equidad la educación. Pero yo te digo que eso actualmente se hace, y no solamente los colegios que ya tienen la obligación de hacerlo por número de alumnos vulnerables, etcétera, sino que también los colegios pagados. Colegios pagados tienen un porcentaje de becas. Colegios subvencionados, que teniendo ya los alumnos de vulnerables, el número que se les pide, ellos también becan. O sea, yo creo que hay un tema, al menos en la institución que yo represento, de una preocupación por llegar a esta familia que necesita. Y cuando se habla del copago, o sea, hay copagos que incluso son becados. O sea, que ese copago, que es 20 o 30 mil pesos, todavía tiene beca. Entonces, a mí me parece que es una medida buena el introducir en el colegio la posibilidad que junto a un alumno que, si es pagado como el que tú dices, pueda tener un número de alumnos con necesidades económicas. Señor Triguero, ¿está de acuerdo en que no se pueda expulsar a un alumno por el cambio del estado civil de los padres o por embarazo? Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que el cambio de estado de los padres, vale decir separación o el que tú has dicho, no debe ser una causal para que el alumno tenga que abandonar el colegio. Primero, porque es un tema que atañe a los padres, no atañe al alumno que junto a los padres eligieron el proyecto. No tiene por qué él sufrir estas situaciones que los padres han provocado. O sea, yo estoy completamente a favor de que el alumno se mantenga en el colegio y que no sea un obstáculo para que se le margine del colegio. ¿Tampoco el estado civil de los padres puede ser un criterio a considerar a la hora de admitir un alumno? Igual. Yo te puedo hablar de... O sea, yo represento una federación de 850 colegios. O sea, decirte, oye, los 850 colegios, pero la tónica de nuestra institución es esa. Yo soy rector de un colegio y ese tema de la situación de catolicidad o estado civil de los padres no es un obstáculo. El alumno postula y dentro se hace el proceso y él verá si adhiere por su fe a un proyecto confesional, etcétera. O sea, estoy completamente de acuerdo que no sea un obstáculo el estado civil de los padres. Y finalmente el tema de las ATES, que se ha prohibido el lucro, o se ha aprobado la indicación, vamos a ver en qué termina todo, pero se ha aprobado una indicación que pretende prohibir el lucro en estas agencias de asesoría técnica, que muchas veces son de los propios sostenedores o de familiares de ellos. Sí, a veces son particulares, ¿verdad? Sí, pero muchas veces también son de los propios sostenedores o de familiares de ellos, y se han visto cifras como que el 90% de la subvención preferencial escolar se destina, en muchos casos, completa a pagar estas ATE y que tienen importantes ganancias. ¿A usted qué le parece la indicación que intenta que toda la subvención finalmente entonces vaya a mejorar la calidad de la educación y que no tengan lucro estas agencias? O sea, yo creo que de todo lo que has hablado, uno es, yo soy partidario de que la plata que se entrega para educación vaya a educación. El ATE, la ATE es un servicio, una actividad, una institución que ofrece servicios técnicos que también pueden ir en mejora de la calidad, y está permitido que recursos que están recibidos por la subvención preferencial, etcétera, vayan ahí. ¿No le parece curioso que sean de hermanos, hijos, madres, padres de los sostenedores? ¿No le parece que eso es un lucro encubierto? Yo eso no me pronuncio porque habría que verlo. No, porque habría que ver los casos. O sea, yo te hablo de las ATES que yo conozco y que están a este servicio. Nosotros, dentro de nuestra institución de FIDE, tenemos un ATE, que es el antiguo departamento pedagógico que tenía la institución,
cuando vino la posibilidad que por ley se constituyese en ENATE, se constituyó. Entonces, el tema puntual de que qué pasa si un padre con un hijo hacen un ATE, no. Lo que yo creo que como denominador común está es que la plata que se entrega para educación vaya a educación y que estas ATEs realmente ofrezcan los servicios y cobren de acuerdo a los requerimientos, a los servicios y la calidad de los servicios que prestan. Señor Triguero, gracias por acompañarnos en CNN Muy bien, Chile. muchas gracias a ustedes. Vale. Vamos a la pausa, ya volvemos con más estos resúmenes ejecutivos en CNN.